¿Qué se acuerdan que dimos la clase pasada? Estuvimos dando algo que para ustedes, no solamente como alumnos, por ahí el día de mañana les gusta psicología infanto-juvenil, sí o sí tienen que conocer. Y también tienen que manejar estos datos importantes en las personas adultas, ¿sí? Tienen que saber si tuvo o no un desarrollo típico, ¿sí? ¿Qué significa desarrollo típico? A ver. ¿Qué es desarrollo típico? O sea, Y normal estamos hablando, se ¿verdad? Perdón. encuentra dentro de los parámetros normales. Exactamente, un desarrollo típico sería un desarrollo normal, ¿sí? ¿Y quién es lo que dictamina lo que está normal o no? Justamente son los hitos, los puntos que se alcanzan según las edades. ¿Y cuáles son esos ítems importantes que nosotros vemos en el desarrollo? Son desarrollo motor, después, de Lenguaje, lenguaje, ¿sí? Después, cognición, cognitivo, cognición y por último, socioafectivo. Socioemocional. socioafectivo, social emocional. Todo ello está ya, es como que está protocolizado ya los procesos que tenemos que seguir para determinar si una persona tuvo o no un desarrollo normal. Justo el miércoles, jueves pasado, me mensajé a una amiga hace años que es odontóloga, ¿verdad? Y que tiene su... Un ratito ya cerrar el WhatsApp web. Que tiene una amiga y esta amiga tiene una criatura de 2 años y piquitos, 2 años y medio por ahí, que no habla, ¿sí? Que no habla. Empezó ya a emitir las primeras palabras sueltas, ¿verdad? Pa, ta, ta. Pero después retrocedió. Hoy día tiene 2 años y medio. Si nos vamos solamente al hito o a lo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, ¿está con un desarrollo típico o está con un desarrollo atípico? Eh, Perdón, Profe, profe, entiendo. Desarrollo típico. ¿Desarrollo? No escuché bien. Atípico, profe. Atípico. ¿Por? profe, ¿podrías repetir? Yo te escuché entrecortado, la verdad. Repito, una niñita, hija de la amiga de una amiga, que está muy preocupada porque su niñita de 2 años y medio no está hablando. Ella sí tiene desarrollado venía desarrollándose bien hasta los 1 año aproximadamente en su lenguaje con esto de pa, ta, ta. Y después retrocede. Hoy día tiene 2 años y medio. ¿Es desarrollo típico o atípico? Ya dieron la respuesta. ¿Es un Atípico. desarrollo Atípico. Sí. ¿Y por qué es atípico? Y por algo retrocedió. Tiene que haber un factor en que haya influido en ella justamente el habla. Eh, Pero Eh, acá lo que nos guía es no el hecho de que haya retrocedido, sino el hecho que a los 2 años y medio ya tendría que hablar bastante mejor de lo que estaba hablando, ¿verdad? los autistas generalmente a los 2 años empiezan a ¿Cómo? retroceder. A los 18 meses los autistas comienzan a retroceder. Acá tenemos al especialista, Misael era el especialista, ¿verdad? Y sí, y realmente el temor de esta madre es que su niña sea autista. Fíjense, ella solamente por el retroceso en el lenguaje ya está alterada. Ya sacó cita con neurólogo, con fonoaudiólogo, sacó cita con pediatra, con muchísimos profesionales ya sacó y todo es en base al desarrollo normal solamente del lenguaje. Yo le pedí a mi amiga que me mande más información, pero su información era vaga. O sea que no sabemos si realmente tiene o no un retraso del lenguaje que pueda deberse a un autismo, ¿verdad? Pero fíjense cómo la madre acá ya se angustia tremendamente. Y yo iba a verle, yo le cité. A las 9, a las 8:30 iba a venir el viernes, pero no vino, no sé qué habrá pasado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces,
Es muy importante que conozcamos este desarrollo en todas las áreas. Yo me acuerdo, Misael, ¿puedes decirnos la sonrisa social a los cuántos meses se presenta? Seguridad social, 9 meses, ¿no era? No, 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 no mucho recuerdo bien, menos. profe. O 6 era. Bueno, no, yo se me acuerdo bien por eso, voy a decir. Entre los 3 a los 4 meses del tiempo ya donde la sonrisa social del bebé debería de presentarse. ¿Saben lo que es la sonrisa social de un bebé, verdad? Es que se ríe Mira a con... una persona y se ríe. Esa sonrisa maravillosa del bebé por cualquier cosa, ¿verdad? Y sí, cuando una persona se ríe, ¿sí? Si a los 4 meses no parece, ya podés tirar un poquitito más, 5 o 6 meses, si no parece, ya es un signo temprano de un TEA, ¿sí? Entonces es fundamental conocer cuándo aparece la sonrisa social, cuándo aparece la expresión de emociones en la criatura, cuándo empieza a caminar, cuándo empieza a gatear. ¿Entienden? Tienen que saber lo básico, ¿sí? Profe, No es que tienen que conocer todo en forma específica, pero sí lo básico. ¿Misael? no, con respecto a la sonrisa social, ellos después de no sé cuántos meses era, ya comenzaron a tener, o sea, ya empiezan a tener miedo de las otras personas, ¿verdad? Eso ¿Eso que es desarrollo normal o anormal? normal es que tengan miedo después de un tiempo. Después creo que los 6 o 9 meses era. Totalmente, sí. Eso sí o sí se tiene que presentar porque es como que un bebé está conociendo a los rostros con los cuales se relaciona todo el día, ¿verdad? Entonces el bebé ya capta los rostros y interpreta bien los rostros y el tono de la voz de las personas dueñas de esos rostros. Entonces, cuando esto es algo común, normal, es desarrollo típico, es la ansiedad de separación y ansiedad ante los extraños, ¿verdad? Tiene miedo de separarse de las figuras de apego y de la figura de confianza. Y también tiene ansiedad, ¿por qué? Porque la persona nueva, él no la reconoce, no sabe quién es y obviamente que empieza a tener miedo. Es natural eso, es normal. También es normal que ocurra esta ansiedad de separación cuando un niño se va a escolarizar, depende del grado, ¿verdad? Hoy día ya las escuelas son maternales, después tenés prejardín, tenés jardín. Desde los 2 años uno se va a la institución, ¿verdad? Entonces, es muy normal y es muy natural que hasta un mes inclusive una criatura tenga miedo de irse, perdón, tenga miedo de separarse de las personas conocidas para ella. ¿Entienden? ¿Queda claro? Hasta los 5 años manejamos como una conducta normal. Un niño de 12 años que tiene miedo de separarse de sus padres y no quiere quedarse solo en la escuela, ¿es una conducta normal que forma parte de un desarrollo normal o es una conducta que forma parte de un desarrollo atípico? Atípico. Ajá. O sea, algo está pasando, ¿sí? Y esa es una de las situaciones que ocurre en psicología infanto-juvenil, que muchas veces vienen a consultar los padres y le traen con mucha angustia a los hijos a consultar por situaciones que tienen que ver con un desarrollo normal del niño y adolescente, ¿sí? Porque los padres muchas veces no conocen sobre conducta humana y nosotros sí conocemos. ¿A los cuántos años se dan los primeros manoseos hacia uno mismo? O que uno se toca. La pubertad. Y eso. ¿Será? No, no, no Ah, empieza. no. No, cuando sos bebé ya querés descubrir ya. O sea, Ah, cuando de chiquitito ya eso es un instinto ya de la criatura. Creo que no sé quién era de los psicólogos que habló de ello. en psicoanálisis vimos eso. Sí, psicoanálisis, sí. Psicoanálisis vimos. Pero saliendo del psicoanálisis, a los 4 o 5 años, un niño y una niña se toca. ¿Sí o no? Sí, sí, sí se toca, profe, Sí, se toca. pero el objetivo es diferente para ese profe. O sea, No tipo, es se a toca los por 2 años. curiosidad. Ahí está, eso es algo muy importante. ¿Qué pasa si un niño a los 5 años se toca y se toca y se toca y le quiere tocar a otra Eso. persona? Eso ya no es más normal, ¿o sí? Cuando eso de autoestimularse es muy intenso y es muy frecuente, ¿es normal o no? No, no es normal. No. Entonces ahí pasa algo. ¿Se dan cuenta de esas sutilezas en lo que es un desarrollo normal de un desarrollo normal? Yo me Sí, profe. acuerdo, hace años me llama
una amiga, o sea, es la esposa de un amigo. Mi amigo lo que era ahí más, de más afecto, ¿verdad? Y me llama y me dice, ay, estoy mal, me dice, demasiado mal y no sé a quién recurrir y yo sé que vos estás estudiando psicología, me dijo. Sí, le pregunté yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Yo estaba en segundo año en la facultad, o sea, hace muchos años ya, ¿verdad? Y todavía no dábamos esto. Me dice, vos sabés que acabo de ver a Sebas con Pablito se estaban tocando, me dice. Y recordame, Sebas cuando tiene 4 y Pablito tiene 5. Ah, ya, ¿y cómo se tocan? Y se miraban hasta desnudo y uno se tocaba el pilín del otro. Y, ay, Macio, asco me dio. ¿Y qué hiciste? Le dije, mandé a la China a los dos, le dije. Le zarandeé y le zapateé y le dije que nunca más vea eso. ¿Está bien que haga eso? Me pregunto. Adivinen cuál fue mi respuesta. Dijiste que sí. No. Y está en segundo año, por eso es 50-50. Y yo dije, no sé, porque no sabía. Entonces lo que hice fue llamar a mi profesora de desarrollo evolutivo y le dije, sabes que tengo una amiga que está muy angustiada y todavía no dimos nosotros esto, le dije, ¿verdad? Y me va a servir para aprender. ¿Y qué pasó? Esto. Es normal, me dice. O sea, que es natural que un chico a esa edad se toque. ¿Fue aislado o no el evento? Me dijo, ya pasó varias veces. No, me dijo que fue una vez, ahora nomás. Y anteriormente ocurrió, no, porque si ocurría antes, yo me iba a avisar antes. No le pregunté tampoco, yo le dije. Ah, no, si es un evento aislado es algo de, no tiene nada que ver. ¿Sí? ¿Entienden la situación? No es lo mismo un toqueteo que varios toqueteos en forma frecuente, recurrente y con intensidad elevada. Y que nosotros vemos, ¿sí? Vemos y vemos y vemos. Entonces, el resumen con el cual vamos a empezar la clase ahora, o sea, el resumen o lo resumido de la vez pasada es que es importante que nosotros conozcamos acerca del pasado de nuestras personas, de nuestros pacientes que vienen a consultar, ¿sí? También con los adultos. Pero cuando hablamos de la etapa de niñez y adolescencia, tenemos que conocer muy bien el desarrollo en las cuatro esferas. Lenguaje, motor, cognitivo y social emocional o social afectivo. ¿Entienden? Y acá es donde concuerdan algunas materias. Aquí sí o sí ya entran con psicopatología transversal con psicología del desarrollo. ¿Sí? O sea, lo que estudiaron antes es lo que tienen que tener como ayuda a memoria. Aunque uno no se acuerda todo, ¿verdad? Bueno, y yo le mandé material hoy. ¿Sobre qué ese material es? Profe. ¿Sobre qué es el material que les envié hoy? En la plataforma. Evaluación psicopatológica en niños. Sí. También cuestionario sobre depresión y creo que era conductas. No, ese es para más adelante, no quise borrar. No, evaluación psicopatológica en niños, lo que entonces. Ya mucho borré ya, porque... Profe, ¿este cuestionario es para hacer hoy o para entregar de tarea? No. Este cuestionario es justamente para que, como guía para hoy. Ok. Para el día de hoy. ¿Sí? Entiendo. Sí, profe. Entonces, antes que nada, ¿qué es la evaluación? Evaluación psicológica. Evaluar es tomar los datos de los pacientes, su historia clínica. Ajá. ¿Qué ¿Y más? eso? ¿Qué más? Profundizar sobre su estado emocional, afectivo. Áreas de fortaleza, áreas. En la evaluación vos te das cuenta cuáles son las áreas de fortaleza, las áreas de debilidad. Porque Que se siempre puede digo, potenciar, ¿verdad? es como un FODA del paciente. Podés utilizar materiales estandarizados y de acuerdo a la utilización de esos materiales estandarizados, lo que vos haces es como que posicionarle a tu paciente dentro de una población neurotípica, entre comillas, para ver si está o no dentro de la norma las cosas que él hace o no. Ya, y ese es un inconveniente, Carlos, sabe eso, ¿verdad? Porque en nuestro país muchas de las pruebas psicométricas no están adaptadas a nuestra población. Sí, no están baremadas. No, los baremos son de Europa y eso, y nosotros
Somos muy distintos de los europeos, ¿verdad? Lo Sí. bueno es que hay algunos baremos que son de Latinoamérica, Chile, Argentina, México. México tiene una población muy parecida a la nuestra, ¿verdad? Y la que generalmente utilizamos el baremo de Uruguay. También. Bueno, entonces, esa es una evaluación. La evaluación lo primero que tienen que saber que es un proceso mediante el cual nosotros tratamos de obtener información que nos dé pistas acerca. Yo estoy haciendo una mezcla de todo lo que ustedes dijeron muy bien. Que esa información me entrega a mí datos de suma utilidad para que yo conozca quién es el niño y quién fue el niño, ¿verdad? Ver qué aspectos están potenciados y cuáles aspectos están débiles, ¿verdad? Para ello me sirvo de muchas y variadas técnicas, ¿sí? Si yo le digo a ustedes, y agárrense como que a cada uno de ustedes, yo a cada una de ustedes le estoy diciendo esto. Hacer un poco de evaluación de aquella persona. Necesito una evaluación psicológica de esta persona. ¿Sí? ¿Qué le estoy pidiendo a ustedes? Y su historia clínica de Uh-huh. la persona. El historial Sí, del paciente. historial Uh-huh. completo. Anamnesis completo. Sí. Sí, muy bien. La evaluación tiene dos componentes, como muy bien dicen ustedes, la anamnesis y la historia clínica. ¿Sí? Y después de hacer esos dos, ahí recién vamos a aplicar nuestras técnicas. ¿Qué ¿Sí? dijiste primero, profe? Antes de La historia clínica, No, anamnesis. anamnesis. ¿Cuál es el Anamnesis es significado? básicamente conocer la historia de desarrollo de la criatura. Ah, ya. Entonces, para que quede claro, la anamnesis es la historia de vida del paciente en sus distintas etapas evolutivas. Y la historia clínica tiene que ver con la aparición del trastorno o de los trastornos por el cual viene a consultar. ¿Entienden? Si te dice quién viene a traerle a su niña, ¿qué les viene a... ¿Por qué viene a consultar? Voy a contar un caso real. Bueno, niña de 7 años que desde hace 4 meses deja de comer alimentos sólidos o deja de ingerir alimentos sólidos. Solamente se alimenta tomando yogur, jugo, leche. Nada de sólido. Y cuando es nada, es nada. Bueno, entonces el inicio hace 4 meses. ¿Por qué pasa esto? Y ella se atragantó con un caramelo, dice, y le faltó el aire y justito le pudimos sacar el caramelo. Y a los 3 días, coincidentemente, muere la abuela de COVID. ¿Sí? ¿Entienden? Esta es la historia clínica. ¿Qué más presenta nuestra niña? Y nada, o sea, ella siempre fue así muy retraída, quiere estar sola, no es que habla mucho con los demás, pero entiende todo. Sí. Bueno, entonces, yo le hablé de historia clínica o de anamnesis. Historia clínica sería Historia clínica es prácticamente el motivo por el cual viene a consultar. ¿Sí? Esto ustedes van a dar en otras materias, pero es muy, muy lindo y muy importante que sepan, ¿verdad? Sí o sí, usted tiene que saber los datos por el cual viene a consultar. Sería el motivo de consulta. Exactamente. Motivo de consulta, pero acompañado de tiempo de aparición, factor precipitante, intensidad, frecuencia, intentos de solución. ¿Sí? Y nosotros tenemos una cultura muy, no sé cómo decir, ¿verdad? Vos muchas veces preguntar por qué viene a consultar y por qué está mal. No sé si alguna vez escucharon. ¿Por qué está mal? ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer es, ¿qué le tenemos que pedir a la madre o al paciente que nos diga? ¿Qué queremos saber nosotros? Está mal para nosotros no es nada. Hay que ser chusma en ese momento, profe. ¿Hay que hacer? Hay que ser chusma. ¿Cómo eso es? No, y Curiosos. hay que hacer todas las preguntas posibles, motivo de consulta, su antecedente psicomotor. Antecedente psicomotor y de anamnesis. Ujú. ¿Mm?
Sí, todas esas preguntas nosotros vamos a hacer, inclusive tenemos nuestro protocolo por el cual vamos a guiarnos nosotros, ¿verdad? Yo a lo que me refiero es cuando el paciente, no los pacientes, los padres te traen y vos les decís, ¿por qué están viniendo a consultar? Porque está mal. A eso yo me refiero. ¿Qué hacen o tienen que hacer Y le ustedes? preguntas qué es mal, qué es estar mal para ellos. Claro, Indagar. de pedir que nos describan qué es estar mal. Estoy triste, te dicen. ¿Y qué es estar triste? Estoy ansiosa. ¿Y qué es estar ansiosa? Entonces lo primero que tenemos que buscar nosotros es que nos describan la conducta por la cual, la conducta o las conductas por la cual viene a consultar. Lo ideal siempre es que en la etapa infanto-juvenil estén los dos padres. ¿Cuál es la realidad? Solo va la mamá. Y hay varias realidades, profe. Generalmente, o solamente se va la mamá, se va la abuela, la tía, o inclusive la madrina que no es parte otra vez de la familia. Hay varias realidades. Así mismo, vos te vas a inclusive un poco más, ¿verdad? Porque así es. Hay un porcentaje muy alto de aquellos que se van con la madre. Y hay Y otros muchas veces, porcentajes menores, sí, que se van con la tía, con la madrina, así mismo, y con las abuelas. ¿De qué es lo que estamos hablando? De que muchas veces la figura del varón, ya sea padre, tío, padrino, esté como más ausente, ¿verdad? Lo ideal siempre es que los dos estén, ¿sí? Y siempre. Porque se supone que los dos le conocen a su criatura, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos dicen motivo de consulta es pedir una descripción acabada. Yo algunas veces mi descripción tiene así de larga, ¿sí? Tienen 10, 12 hojas. Pero para mí es espectacular porque ya me está indicando el diagnóstico probable, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué más tiene tu criatura? Y eso nomás, señora, por eso nomás uno no viene a consultar, yo le digo, ¿verdad? Porque quiero que me hable más, ¿sí? ¿Qué pasa si, fíjense, le pregunto, le presento otra situación? ¿Qué pasa si esa mamá o el papá o como dijo Carlos, la familia nuclear la que trae la criatura y se dan cuenta de cierto déficit cognitivo, o sea, una inteligencia baja de la persona que viene a traerle? ¿Qué hacen? ¿Qué sugieren? ¿Qué es lo recomendable? ¿Cómo era tu pregunta, profe? Y suponete que vos sos la criatura y la persona que te trae a vos a consultar no es muy dotada de inteligencia intelectualmente. ¿Qué yo tengo que buscar? Porque yo te tengo que preguntar a vos, perdón, a tu mamá o a la persona que te trae, ¿por qué viene a consultar? Y primero, tipo, que se quede con la mamá sola y ahí hacer algunas preguntas sin... No, pero fíjate, la mamá, en este caso tu mamá es una persona con cierta deficiencia intelectual, que no entiende muy bien las cosas. Viene porque te portas mal, hasta ahí nomás. La gran información de tu mamá es que mi hija Giselle se porta muy mal. Y hacerle preguntas a la mamá hasta llegar al punto de saber si tiene algún familiar que sea entendido Ah, y que sí, pueda traerle al hijo. exactamente, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener que buscar personas que nos den información apropiada acerca de la criatura y que esas personas estén con un nivel de inteligencia normal prácticamente, ¿verdad? Porque algunas veces nos toca eso. Entonces, ahí lo que profe, sugerimos es la próxima sesión, ¿será que puede venir tu pareja o la tía o el tío o quien vive con la criatura? Carlos. En el hipotético caso, ya siendo abogado del diablo, que no haya esa persona que usted dice, ¿cómo se debería de proceder? Suponiendo que no tenga el tío, ni la tía, ni una pareja, nada, que sea de repente, vamos a decir, una mamá soltera de repente, ¿verdad? Bueno, qué linda pregunta. A ver si alguien responde. Paré por el pecho y tiré hacia la esquina, ¿viste?
Y sí. No, pero no porque no sé, sino porque para mover el cerebro de ustedes, la sustancia gris. O les digo nomás. Y te va a tomar más tiempo para juntar la información. Ah, bueno, O ya sea, pasamos. más tiempo de evaluación, ¿verdad? Por lo general hay alguna persona, por más que no sea de repente familiar, que conoce a esta criatura, le conoce a Giselle. Puede ser su profesora, puede ser su vecina, alguien tiene que haber. Como mínimo tiene que irse a la escuela, o como mínimo tiene que irse a la catequesis, ¿entienden? Nosotros cuántas veces mandamos pedir informes a sacerdotes, algunas veces mandamos pedir informes de la conducta a profesores de taekwondo, mandamos a pedir informes sobre las conductas a entrenadores de fútbol, ¿sí? Vieron que hay muchos niños que se van a escuelas de fútbol. También en ocasiones nos tocó mandar pedido de una descripción de la conducta a profesoras de danza. O sea, alguien le va a conocer en forma apropiada a la niña, ¿entienden? ¿Sí? ¿Quedó clara tu pregunta, Carlos? Sí, profe. Sí. No puede ser que todos tengan cierto, en el caso de Giselle, ¿verdad? No puede ser que no haya nadie quien tenga un desarrollo intelectual normal para sobre la criatura. ¿Sí? Ahora, pero vamos a suponer que nadie colabora. Ahí únicamente nos vamos a tener que basar en lo que nosotros estamos observando ahí en la situación de evaluación, de entrevista y también cuando aplicamos los test. Algo va a tener que salir. ¿A ustedes les gusta aplicar test? ¿Hay alguno que ya está sabiendo si le gusta o no le gusta aplicar test? A mí sí me no gusta. me gusta. Sí, no, profe. Sí, no. Sí, Pero Carlos, Depende de quién es. vos conocés mucho sobre los test. sí, profe. Eh, y yo digo, acá tengo un muchacho a quien le gusta aplicar test, pero ahora me decís, sí, no, ¿cómo es eso? No, profe, porque justamente con lo que estabas comentando, muchos test, lastimosamente, como no están baremados, o sea, están baremados, pero de Estados Unidos, España. de Europa, claro, y obviamente la cultura de esos países es diferente a la nuestra. Y ponerle que yo le quiero aplicar un test de inteligencia a un chico que está Uh-huh. baremado, de- que tiene un baremo de Europa o de Estados Unidos, y hay ocasiones que el chico me puntúa así, muy, muy bajo. Y ahí, por ejemplo, yo le aplico algo que se llama valor ecológico. O sea, levemente adapto a lo que sería a nivel nacional, ¿verdad? Porque yo tengo en cuenta la parte cualitativa y cuantitativa. Mm. Y me pasa mucho con los test de vocabulario, profe. Muchísimo me pasa con los test de vocabulario. Y yo no le puedo puntuar a un chico por debajo de la norma porque, por ejemplo, no me dice ómnibus, siendo que acá en Paraguay nosotros no le decimos ómnibus, le decimos colectivo. Y ya me pasó, se me presentaron casos donde que ponerle que por 2 palabras el chico me puntuaba por debajo de la norma. Y te sale como un chico con déficit intelectual siendo que no lo es. Claro. Uh-huh. Ya. Sí, así mismo. Ojo, pero cuando vos fíjate, y justamente es lo que nosotros hablamos en ocasiones inclusive con los compañeros de trabajo, ¿verdad? Cuando vos le cambiás ya el nombre, yo no sé si es válido o no ya tu test en ese momento. No, y claro, por eso justamente te hablaba del valor ecológico, profe. Uh-huh. El valor ecológico lo que me permite a mí es tener como una visión un poquito más amplia, porque hay test que son bastante rígidos, donde se tiene en cuenta el tiempo, la palabra, y si vos realmente modificas eso, ahí sí ya directamente como afecta ya la parte de tu puntuación, de tus percentiles y todo eso, que sucede en el caso del WIS, ¿Qué WIS usas? sí, el WIS 5. 5. El 5 ya usan. Híjole, yo usaba el 3. Sí, que pucha el WIS. Pero Bueno, la diferencia es que la profesora Franca sí permitía cambiar los nombres, realmente no eran de este país, mirándolo de ese lado, pero no ocurre lo mismo, por ejemplo, con una orientación vocacional, que Tito los test era de cualquier país y realmente desastre era tomar esa clase de test.
Ya, ustedes están hablando de psicometría, ¿verdad? Bueno, yo le pregunto acá, y nos desviamos un poquito del tema, pero es interesante. ¿Y qué pasa con los niños que vienen desde el interior nomás que hablan en guaraní? ¿Vamos a poder tomarle un test de inteligencia, el WI5? Wow. Si vamos a guiarnos rígidamente, profe, no. No, obvio. Yo me acuerdo una vez tomé test y tenía un niño recontra vivo. Me salió con un déficit intelectual moderado. Y vos le miraba a él y miraba la prueba y decía, no, no puede ser. ¿Qué es lo que pasa acá, verdad? O sea, hablemos nomás, partamos sin irnos a Europa, quedémonos nomás a nuestro país y van a ver que el problema del idioma es importante, ¿sí? Algunos niños que de repente el entrevistador solamente habla en español, eso ya es o no un obstáculo para una buena evaluación, el hecho de que yo no maneje Justamente, guaraní. Sí, justamente hace rato cuando hablaste del tema que viene con la mamá o la tía y qué pasa si es con la abuela y la abuela solamente te habla en guaraní y sí. el psicólogo, la otra persona solamente castellano te habla. Realmente es muy, muy difícil. Más trabajando en el hospital, me imagino. Sí. En el hospital, híjole. No, y Sí, aparte de eso que ponerle que le lleva a otra persona a la consulta, y cuando vos haces, me pasó al menos a mí, que cuando vos haces las preguntas de los antecedentes de la gestación, peri, postnatales, y no sé. Y le voy a preguntar a su mamá, ¿cuándo gateó? Y la verdad que no sé. ujú. Y pones esa parte, no sé, hasta que venga la mamá. Y la mamá cuando viene, solamente cuando ya es la devolución del informe. Ah, sí, sí, muy bueno tu aporte porque realmente es así, ¿verdad? Pero en eso, ¿sabes qué pasa, Carlos? En esos casos, eh, te- uno por más que no sea la mamá y conozca al niño, va a saber que en algún momento en su desarrollo evolutivo tuvo alguna situación particular. ¿Entendés? Entonces de repente podés irte por los apartados así en forma distinta, ¿verdad? Señora, vos no sabés si tuvo algún inconveniente así cuando caminó, si caminó tarde, si no gateó. Ya, esa es la parte motora. Señora, vos no sabés si él no empezó a hablar muy tarde o si a los 1 año ya hablaba. ¿Entendés? O sea, ahí es donde tenemos que conocer nosotros el desarrollo. Señora, ¿y cuando Claro, entonces, eso podemos preguntar y después, sí o sí tenemos que pedir que nos llegue la madre o el padre. Es más, una vez el papá no sabe el desarrollo de su hijo. Es como que da toda esa responsabilidad a la madre y a mí me parece que eso está mal porque el hijo de los dos, ¿verdad? Alguna vez se va a mirar cuando le hace una pregunta y se miran así. Para mí que uno como papá tiene que saber todo el desarrollo de su hijo. Cuando o empezó a caminar, cuando gateó, cuando habló, cuando se puso la vacuna, inclusive cuando se cayó su primer diente, cuando se peluqueó. Hay padres y madres que no conocen el número de cédula de su hijo. Para mí eso no sé si entra dentro de negligencia, pero no debería conocer el número de cédula de su hijo, ¿verdad? Por cualquier eventualidad. No sé si estoy exigiendo mucho, ¿verdad? Pero ocurre, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, ¿por qué vamos con esto de los test? Porque algunas veces se pueden presentar estas situaciones que ustedes están nombrando, ¿verdad? Que hablan guaraní, que no hablan castellano, que hablan yopara, que yo como psicóloga no sé hablar en guaraní, que no me entiende, que no le entiendo. Bueno, todos esos aspectos tenemos que tener en cuenta para hacer una evaluación, para hacer ese proceso que me va a dar información acerca de mi niño y de cómo le puedo ayudar. Y como ya recalqué antes, si está frente a nosotros, si está con nosotros en un consultorio, es porque esa criatura está con algún inconveniente en algún área de su desarrollo. ¿Sí? No hay niño sano, no hay niña sana que venga a consultar con psicología. Hace poco vino un niño, hija de una enfermera, de allá de la parte de oncología del hospital. Y ese niño tiene una enfermedad, seguramente conocen, artritis reumatoidea. ¿Lo conocen? ¿O les suena? Son dolores en los... Sí, profe. Sí, son dolores terribles cuando están... Las Cuando articulaciones, ¿verdad? esa palabra no me salía.
en las articulaciones y concentrada bien en las articulaciones, bien, claro, está ya diagnosticado y generalmente hace un tratamiento con reumatólogo. Y algunas veces este niño, o sea, ya venía desarrollando algo muy claro, que la noche antes de irse a su vacuna, porque él está recibiendo una vacuna cada 2 o 3 semanas especial para su tratamiento, y eso de acá a un tiempito hay que evaluar si sigue bien, deja o no deja la vacuna, ¿verdad? Aunque la artritis reumatoidea es crónica. Bueno, el niño, la noche antes que iba a recibir la vacuna, ya entraba él a sentirse angustiado, nervioso, triste, irritable, ¿sí? Entonces identificamos que algo estaba pasando con la criatura la noche antes, porque 3 días después de recibir la vacuna, él empezaba a sentirse bien, porque al día siguiente y después del día siguiente de recibir la vacuna, él tenía los efectos colaterales, ¿verdad? Estaba cansado, con dolor de panza, dolor de cabeza, que sería los 2 días. Entonces tenía un desarrollo normal, una conducta normal, hasta ciertos días, ¿sí? Entonces pudimos identificar ese nivel grave de ansiedad que tenía este niñito. Entonces, no hizo ni falta, ¿cómo es? Pasar test ni nada, es simplemente hablar con la criatura y sacarle información, ¿verdad? Y hay mucha desinformación que los niños nos dan a sus padres, eso vamos a ver, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el buen relacionamiento con el profesional psicólogo. ¿Sí? Nosotros como profesionales psicólogos podemos enterarnos de muchas situaciones muy adversas en la vida de los niños que nadie más sabe, ¿sí? Entonces, ¿por qué toco este ejemplo? Porque son muchos los que van a recibir de estos ejemplos, ¿verdad? De dolores, ¿sí? Aparte que tiene padres separados, pero bien, se llevan bien ellos, ¿sí? Después trabajamos con él en la parte de ansiedad, ansiedad horas antes, ¿sí? Ansiedad minutos antes, y aquí es donde nosotros acudimos muchas veces a la tecnología, ¿sí? Y esto metan ya en su cabeza, ¿verdad? Utilicemos las tecnologías, tenemos aplicaciones para relajarse, tenemos aplicaciones para tranquilizarnos, tenemos aplicaciones para mindfulness, ¿sí? Entonces, tenemos también videos en YouTube, por ejemplo, cómo manejar la ansiedad. Yo ahora tengo que pasar un video de eso justamente a una mamá para que trabaje con su criatura. Para la siguiente sesión, el niño vino muchísimo mejor, ¿sí? Y esa fue nuestra ayuda. Esa fue nuestra ayuda. Obtuvimos toda la información. No necesitamos test, porque algunas veces no se necesitan test, ¿sí? Sí necesitamos mucho esto, nuestra mirada, el observar, y necesitamos mucho esto. Nuestros dos grandes instrumentos para evaluación, hablando de los sentidos, son los ojos y los oídos. ¿Por qué los oídos? ¿Qué información nos dan los oídos? Aparte de que escuchamos con ellos, ¿verdad? Información verbal. Sí, una deficiencia en el habla. ¿Perdón, Isabel? No, Carlos habló primero, profe. Sí, Carlos dijo información verbal, a vos lo que no te escuché. Por Perdón. Si tiene alguna deficiencia en el habla. Generalmente... Habla lenguaje. Sí. No, habla. Pero tenemos que, nosotros como psicólogos, ¿sí? Y clínicos en este caso, tenemos que detectar el tono de voz, la clase de motivado. Claro. Exactamente. Nosotros podemos escuchar tristeza en la voz y podemos escuchar angustia, ansiedad en la voz. ¿Entienden? Sí, por eso nuestros dos órganos de los sentidos más importantes para hacer evaluación psicológica son los ojos y los oídos. Profe, ¿Queda claro? Sí, Misael. una consulta sí o sí en el hospital pasan por psicología antes de ir a psiquiatría. O sea, yo sé que vos le derivas a los psiquiatras, ¿verdad? Pero en estos casos sí o sí pasan primero por vos. En nuestro caso es un protocolo. Es un protocolo. En nuestro caso es un protocolo a seguir. A no ser que haya demasiados pacientes y que no se pueda esperar ese protocolo. 1.
Dos, a no ser que el paciente esté agresivo, irritable, agitado, esté para agredir, ahí no, ahí meter más directo con el psiquiatra, ¿sí? Pero por lo general primero es con psicología. Entonces el psicólogo lo que hace es una historia completa, ya saben lo que es la historia clínica, Sí. los datos referidos al trastorno, ¿sí? Dos, una anamnesis, ¿sí? Y ahí sacamos una impresión diagnóstica. Y si nos parece o no nos parece, le enviamos o no al psiquiatra, ¿sí? Entiendo, profe. Y sí o sí, fíjense, los psiquiatras se sienten, ¿cómo decirle? Se sienten contentos, por decirlo así, en su trabajo cuando se le hace buena referencia. Porque el psiquiatra, por el trabajo de ellos, básicamente es la medicación. Claro. La medicación, y yo le puedo decir porque veo desde hace 2003, 18 años veo, es un arte el medicar. Muchas veces uno dice, qué pico, ese que te da receta es remedio nomás para que duerma y ya está. No, es un arte delicadísimo porque en cada medicación pone en juego pone en riesgo su registro. Es un arte. Yo muchas veces de curioso le pregunto, ¿y por qué a este le diste este remedio, a este el mismo remedio, a este también, y a esta chica no le diste otro? Y ahí me explican ellos, ¿verdad? O sea, es un arte, es un arte, ¿sí? ¿Entienden? Sí, no todos podemos tomar el mismo tipo de antidepresivo, por ejemplo. Absolutamente. Sí. Si tenés presión alta, ya no puedes tomar tan antidepresivo. Ujú. Si sos obeso, no puedes tomar esto. Si tienes problema de corazón, esto no puedes tomar esto. Si tenés enfermedad inmunológica, diabetes, tiroides, etc. ¿Qué pasa si tenés celiaquía? O sea que no podés consumir trigo. Gluten. Ustedes saben que las pastillas se hacen con harina, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces tenés que buscar la medicación en gotas, ¿sí? Yo me acuerdo que tenía un paciente así que no toleraba la medicación y le hacía re mal la medicación. Y después él no nos contó, creo que por vergüenza, que tenía esa enfermedad de celiaquía. Me acuerdo que le mandé a la China, porque le dije, ¿cómo no vas a decirnos eso? Le dije, imagínate, nosotros estamos dando un medicamento que es veneno para vos, no por la droga, sino por la harina, ¿verdad? Después empezó a tomar en gotitas y ahí sí ya mejoró. Ahí sí ya mejoró. Entonces, el proceso, volviendo al tema principal, el proceso de evaluación es un proceso que tiene sus objetivos. También evaluamos nosotros a los padres, ¿sí? Y vamos a ver enseguida eso, vámonos por punto. ¿Y cuál es el objetivo de la evaluación a grandes rasgos? ¿Para qué necesitamos evaluar? Y puede ser, profe, para determinar, podría ser como la gravedad de la situación. Uh-huh. Sí, sí. Pero También te antes, ayuda pero antes de la gravedad, Carlos, ¿qué buscamos? El el, diagnóstico, Eso, ¿quién habló? Gabriela. Gabriela Godoy, el diagnóstico. Y a partir del diagnóstico, como vos decís, ¿verdad? Vemos la gravedad o la severidad de ese diagnóstico. Porque los diagnósticos, hay algunos que son muy graves y hay otros que son menos graves. ¿Me queda claro? De esta niñita, ¿se acuerdan que le dije que no podía alimentarse? ¿Es grave o no que no coma? Ella está pirulita, bajo no sé cuántos kilos, cada vez está más delgada. ¿Es grave o no eso? Grave. Gravísimo, tiene que comer. Profe, Y, sí, que generó una fobia por los eventos traumáticos que tuvo. exactamente. Ella ya tiene el antecedente de hace un año aproximadamente, se trancó con un hueso de pollo, se atragantó. Ujú. Bueno, ahí bien, más o menos bien manejable, ¿verdad? Y después fue un caramelo. Por eso los caramelos duros, vos que estás en el área de fonobiología, ¿verdad? Los caramelos duros para algunos pacientes son contraproducentes, ¿verdad? Y bueno, pero a la situación de esta nena se le agravó, o sea, la situación de la nena se agravó porque 3 o 4 días después murió la abuela de COVID.
Entonces una mezcla de fobia con duelo. Y esto fue hace 2 o 3 meses, o 4 meses. Y sí o sí se le medicó. ¿Y saben qué? No tuvo ningún efecto en la primera semana de la medicación. O sea, no le sirvió para tratar, porque el niño que tiene miedo, en este caso alimentarse, el diagnóstico que tiene es fobia específica que vamos viviendo, ¿verdad? O sea, tiene un temor irracional a algo, en este caso a comer sólidos. Y yo me acuerdo que la semana pasada fue la semana del niño y se preparó esas bolsitas con regalos, con golosinas, ¿verdad? Y como una niña muy seria, y uno siempre tiene que bajarse a nivel de los niños. Cuando trabajamos con niños tenemos que ser como unos niños también nosotros, ¿sí? Me acuerdo que agarré la bolsa y me acerqué y le di todito y después le retiré. Acá tengo mis llaves. No, le retiré la bolsa, sí le di y después le retiré y dije, pero yo no te voy a poder dar a vos y todo, galletita, caramelo, papa frita, y hay solamente un toddy, le dije. ¿Y para qué te iba a dar? Le dije, y se reía ella. Estaba tratando yo de hacer mi vínculo también, porque nosotros como psicólogos infantiles tenemos que buscar que el paciente tenga confianza en nosotros, y algunas veces tenemos que ser simpáticos y medio payaso también a veces, ¿verdad? Payaso en el buen sentido de la palabra. Y se reía esa nena, no, pero voy a tomar el toddy. ¿Y de lo otro qué vas a hacer? Y voy a dar a mi mamá, bueno, te doy entonces. Y bueno, lastimosamente esta niña no mejoró absolutamente nada. Llevó una tarea, esa es la mamá que le tengo que pasar los videos para que le ayude a, ¿cómo es? Para que le ayude a relajarse. ¿Sí? Esa es la cuestión, la parte pública, que muchas veces no tenemos ese tiempo porque ahí atrás nomás ya está esperando otro caso y así mismo era. ¿Sí? Bueno, entonces necesitamos hacer la evaluación para el diagnóstico, como dijo Gabriela, para determinar severidad del diagnóstico. Y a partir del diagnóstico y la severidad del diagnóstico, ¿qué establecemos? Las recomendaciones, las sugerencias de cómo abarcar. Exactamente. Y establecemos, aparte de eso, el tratamiento. ¿Quién está de acuerdo con el tratamiento? ¿Nosotros o los padres? Los padres. Sí. ¿Se recomienda o no se recomienda firmar un consentimiento escrito donde los padres me den a mí el permiso para trabajar psicológicamente con su criatura? Sí. Si se presenta cualquier eventualidad judicial, sí, profe, documentarte lo más posible. Hasta los días, Totalmente. las horas, cómo se comportó dentro de la consulta, todo, absolutamente todo. Sí, es importante tener entonces un consentimiento informado, escrito y firmado por los padres, en donde primeramente se le explica a los padres cómo se trabaja en los casos específicos. Con esta niña entonces vos le informás, ya hiciste toda la historia clínica, la anamnesis, ¿sí? Tenés tu diagnóstico, tenés la severidad del diagnóstico, tenés tu plan de tratamiento. Y vos le decías a la señora, tu hija va a tener que entrar con el psiquiatra. ¿Sabes por qué? Porque acá estamos hablando de algo tan importante como es la alimentación. Tu criatura no puede estar sin alimentarse, no puede dejar de recibir alimentos sólidos. La carne acá no se puede licuar y tomar, la carne se debe comer así como se debe comer un huevo duro, las distintas verduras, las pastas. Bueno, ahí tenemos que ser medio nutricionistas también nosotros, ¿verdad? Entonces, el tratamiento va a ser, por un lado, farmacológico y por el otro lado, psicológico. ¿Está bien? Sí, me dice. Las técnicas que se utilizan para trabajar fobias en niños es esta y esta. ¿Te parece bien? Sí. ¿Estás de acuerdo con que nosotros hagamos tratamiento de tu criatura? Sí. Bueno, señora. Entonces, ¿me podés firmar esto? Y ahí donde dice qué tratamiento, qué se busca, si está en crisis, si se siente mal, y me firma. Es recomendable trabajar con consentimientos. Hay países en donde si no se firma un consentimiento no podemos trabajar nosotros. ¿Entienden?
¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Para las demás también? ¿Para los demás? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Genial, genial. Bueno, entonces, vamos a entrar en nuestra presentación, ¿sí? Ahí tengo que presentar. Ahí está, bueno, voy a ir a buscar entonces. No. Este tengo que cerrar, detener presentación. No, PowerPoint no. Tengo que bajar esto. Acá está, VPN. Ahí está. Acá está. Usted tiene el cuestionario, ¿sí? Que es este, pero yo tengo que abrir este para que veamos todos. Están viendo cómo se va presentando, ¿verdad? Sí, profe. Escucho que hay viento. Anuncia cambio de temperatura para mañana. Y el miércoles iba a llover, parece. Hacia mi casa ya llueve. ¿En serio? ¿Cierto? ¿Hacia dónde es tu casa? San Antonio. San Antonio. A la pucha no se está abriendo. ¿Cómo que acá? Bueno, entonces vamos a ir presentando el material de evaluación psiquiátrica o evaluación psiquiátrica o evaluación psicopatológica. ¿Sí? Entonces, yo voy a ir marcando esto que tienen que tener en cuenta. Ay, perdón. No me habilita, ahí está. Fíjense, el niño o el adolescente es evaluado en el contexto de su familia, la escuela, la comunidad y la cultura. ¿Sí? O sea que para evaluar a un niño no solamente se tiene en cuenta lo que dice el niño. ¿Tenemos no en cuenta lo que me dicen los padres? Claro. Sí. Sin duda. Eso es sin duda prácticamente. Y también podemos valernos de pedidos de informes acerca de la conducta del niño en distintos ambientes, así como yo le dije hace rato. Podemos pedir descripción de conducta o podemos tener cuestionarios que los profesores, que algunas veces los sacerdotes, los entrenadores de fútbol pueden llenarnos. Yo tengo uno que es para hiperactividad y a ese cuestionario le envío a los padres, no, los padres me completan, le mando a los profesores y le mando a los entrenadores de fútbol, o de natación, o de taekwondo, o de hockey, o de escuela de fútbol, etc. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer la evaluación en el contexto de muchas situaciones, ¿sí? Bueno, la primera pregunta que dice, ¿me pueden decir ustedes? Determinar si existe psicopatología y en ese caso establecer el diagnóstico diferencial. No, la primera ¿Cuál? pregunta que dice, Perdón. eh, A ver. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación diagnóstica? Es lo primero. exactamente lo que vos decías, Sí. ¿sí? El primero, determinar, Si existe patología y en ese ajá, caso establecer el diagnóstico diferencial. exactamente, lo primero que tenemos que hacer nosotros es determinar si hay o no trastorno mental y establecer diagnóstico diferencial. ¿Qué es un diagnóstico diferencial? Yo me imagino que ustedes habrán dado esto con la profe Gladys. Es un versus. Sí, sí. Un verso. La diferenciación de los diagnósticos propiamente dicho, la Uh-huh. profe Gladys, y dependiendo de cómo se va presentando eh, cada, cada diagnóstico.
Así mismo. Un Y hay ejemplo enfermedades sería, físicas o enfermedades mentales, más o menos algo así, ¿verdad? No, cuando no, hablamos de diferencial estamos hablando acá exclusivamente de psicopatología. por Pero, ejemplo, un sí. ejemplo podría ser, qué sé yo, hay trastorno, presenta una conducta disruptiva, Ujú, y qué sé yo, hace tus evaluaciones, puede ser un TDAH ujú, con hiperactividad o ujú, sin hiperactividad, por ejemplo. Eso ujú. sería como la correlación del diagnóstico diferencial. Exactamente. El diagnóstico diferencial sería más o menos, yo el sábado estuve evaluando a una mamá. Ojo que es evaluación de adultos esto, ¿verdad? Pero a nosotros nos piden también evaluación de adultos, porque en este caso es la mamá de un niño que tiene una enfermedad oncológica. Y este niño está recibiendo quimioterapia con buena evaluación y va a continuar su tratamiento, pero ¿cómo es? Los oncólogos, los médicos de oncología pediátrica querían saber si los cuidados de las madres, o sea, si la mamá tenía o no trastornos mentales que pudiera repercutir en el buen tratamiento del niño. Fíjense la importancia de nuestro trabajo. O sea, porque yo me fui y protesté porque parecía como que, como nosotros evaluamos niños nomás, ¿verdad? Evaluar a adultos, que es cuando los niños están internados. Entonces yo le fui a decir a la doctora, ¿qué precisas de mí? Le dije. Una evaluación, pero ¿para qué, doctora? Le dije. Porque si es para saber que está triste y todo eso, es muy probable que esté triste por sus cuadros. Le dije. Sí, sé eso, doy la misa. ¿Y qué necesitas saber de esta mamá? Le dije. ¿Sabes qué pasa? Esta mamá tiene problemas de relacionamiento con la gente de albergue. Y yo quiero saber si tiene o no problemas emocionales. Yo creo que sí, me dice. Porque el nene, yo no le puedo mandar con su mamá a su casa si tienen problemas mentales, porque la mamá no va a hacer un buen tratamiento, no le va a ayudar al niño en su recuperación. Ah, le dije, doctora, poneme eso por escrito. Le dije. Bueno, me dice, se rió de mí. O sea, me pidió evaluar a la señora. Yo le evalué a la señora. La señora tiene antecedentes de irritabilidad elevada, nervios excesivos, tiene antecedentes de violencia intrafamiliar, pero actualmente está depresiva. Entonces, mi diagnóstico era depresión paramedical. Mi diagnóstico es depresión moderada versus trastorno bipolar. ¿Por qué trastorno bipolar? Porque ella tiene antecedentes muy cercanos de irritabilidad frecuente y de nervios en exceso y de reaccionar en forma impulsiva. Esos son criterios de bipolaridad. Eso es un diagnóstico diferencial. O es un trastorno depresivo o es un trastorno bipolar. ¿Queda claro lo que es el diagnóstico diferencial? Clarísimo, profe. Sí, ¿Sí? profe. Y yo después, porque era sábado, entramos psiquiatra, y como a mí no me toca ir hoy, yo tengo que dejar pues la ficha de la mamá, porque es más importante en nuestro trabajo. Como yo siempre trato de inculcar el amor y el respeto por nuestra carrera y por nuestra profesión, y no me interesa quién está enfrente, porque nuestro trabajo es demasiado importante para el ser humano. Y siempre me encargo de hacer eso con los médicos sobre todo. Y como yo tengo que dejarle mi ficha a un médico psiquiatra, le tengo que decir por escrito, y le tuve que dejar así, es una depresión actual, punto suspensivo, dentro de un trastorno bipolar, porque el trastorno bipolar también tiene su etapa depresiva, ¿verdad? Fase maníaca y fase depresiva. Exactamente. Esa mamá estaba actualmente en fase depresiva brutal. Y hoy me tocó ir al hospital, pero para llevar unos papeles nomás, y vi lo que se escribió y la doctora puso trastorno bipolar. ¿Entienden? Entonces, el diagnóstico diferencial que yo hice en su momento, que fue el sábado, hoy día ya no es más diferencial. Hoy día está claro que es un trastorno bipolar. ¿Sí? Y tu ejemplo, no sé quién habló, eso de conducta disruptiva versus TDAH, algo normal y natural. Algunas veces la conducta disruptiva es indicador de depresión. ¿Sí? Niño muy irritable suele ser
indicación de depresión. Tenemos que buscar depresión en niños irritables. ¿Sí? Bueno, ¿quedó claro el primer objetivo? Sí, profe. ¿Sí? Segundo, ¿cuál es el segundo objetivo? Determinar si el tratamiento está indicado. Sí, determinar si el tratamiento está indicado. Porque algunas veces el tratamiento no es nuestro. ¿Qué pasa si viene un chico muy agresivo y ustedes sospechan que nosotros como psicólogos, ustedes como psicólogos no van a poder hacer nada? Tienen que referir, ¿quién trabaja con los chicos que tienen problemas de conducta? ¿Qué profesión aparte de nosotros y de psiquiatría? Tienen problemas de conducta que no se entiende el origen, o sea, no tienen problemas familiares, no tienen antecedentes de violencia, no tienen antecedentes de maltrato, no tienen antecedentes de abuso. No hay nada fuera de lugar. ¿En qué podemos pensar si viene un niño por trastorno de conducta? Problemas de aprendizaje. No, eso también, justo lo que iba a decir. En la escuela está todo bien, no hay mal relacionamiento con compañeros, no hay bullying, no hay problema de aprendizaje, no hay hiperactividad, pero él, sin embargo, se porta mal. No hay que llevar al neurólogo. Exactamente. Entonces tenemos que pensar también si el tratamiento es nuestro o del neurólogo. A nosotros una vez nos llegan las referencias de los médicos y con ustedes también van a pasar esto. Y si trabajan en la parte privada también con niños y adolescentes y también con adultos. Que pareciera el tratamiento más es primero médico y después psicológico. Algunas veces te ponen epilepsia en tratamiento y quieren que voy a dar un tratamiento porque está agresivo. No podés hacer eso. Un epiléptico es agresivo, un niño epiléptico puede ser agresivo. Perdón, profe, ¿puedes repetir la pregunta? Si un niño epiléptico puede ser agresivo. Sí. Sí, Sí, totalmente. sí, claro. Pero la agresividad, ¿es psiquiátrica o es de origen psiquiátrico o es de origen neurológico? Y neurológico va a ser porque tiene el antecedente de epilepsia. Totalmente. ¿Y quién tiene que intervenir ahí? ¿El psicólogo y psiquiatra o el neurólogo? Neurólogo. Exactamente. Nosotros psicólogos vamos a poder trabajar con un niño epiléptico o con probable epilepsia si no está medicado. No tiene que estar No. médico. Tiene que estar Va a médico. ser muy difícil. No se va a poder. Y yo me acuerdo un caso mío que fue uno de mis primeros casos también y uno aprende, ¿verdad? Uno aprende cometiendo errores, eso es categórico. Vino un nenito de 3 años recontra agresivo. Y yo estaba solo y como le digo, eran mis primeros meses de la práctica en psicología infanto-juvenil. Y era tan agresivo ese nene que se va junto a mí, yo me saco mi anteojo obviamente, y agarra cuando teníamos esos teléfonos, ahora ya todo por celular, los teléfonos, y agarra el teléfono y con el cable me liga por el cuello. O sea, una agresividad extrema. Y el muchachito de 3, 4 años me quiere ahorcar y tiene una fuerza brutal. Y le saco yo y le digo a la mamá, señora, decime rápido, ¿cuáles son los antecedentes de tu niño? Y bueno, licenciada, y me contó así su antecedente y ahí saltó algo. Él es paciente epiléptico, pero ya no toma más su medicación. ¿Hace cuánto no toma más su medicación? Y hace 15 ya no toma más su medicación, porque hace 15 ya teníamos que tener su consulta con el neurólogo. Y el neurólogo tuvo un viaje de urgencia. Y yo no sé si seguir o no con la medicación. Señora, ahora mismo te vas a ir a consultar con un neurólogo y nos vamos a ver en 2 días, ¿verdad? Porque eso fue un sábado y yo venía apareció otra el lunes mismo. A los 2 días viene el nenito, seda, maravilla, espectacular. Nos sentamos, hablamos. O sea, por eso es importante hacer una evaluación y decir, ¿acá entro yo o entra otro profesional? En este caso entra otro profesional. Obviamente, como yo estaba en entrenamiento, estaba en mis primeros pasos, le llamé a nuestra jefa de la psiquiatra y le conté. Y bueno, y sugerí esto y esto. Y bueno, así mismo fue. Entonces, está claro, ¿sí? Primer objetivo, ver si tienen trastorno y ver el diagnóstico diferencial, ¿sí? Y nunca olviden que
los trastornos en psicopatología se acompañan, ¿sí? Coexisten con otro trastorno. A ver, ¿me pueden explicar eso? ¿Qué pasó, profe? Que en psicología no siempre hay un solo trastorno, sino que hay otro trastorno que es subyacente o que acompaña. Con mórbido. Exactamente, comorbilidad. ¿Qué significa eso? Lo que les dije, ¿verdad? Que generalmente un trastorno, un diagnóstico acompaña a otro diagnóstico. ¿Queda claro? Sí, Entonces, profe. no olviden en buscar otro trastorno siempre. Y no olviden que de un trastorno pueden emerger otros trastornos, ya sea en etapa infanto-juvenil como en etapa adulta. Por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático fácilmente puede derivar en un trastorno depresivo, en un trastorno ansioso, en un trastorno bipolar, en un trastorno alimentario. ¿Entienden? Nunca se queden con un solo diagnóstico. Profe, Busquen o sea, como más de uno. catalizador de la bipolaridad puede ser, pues la ¿Cómo? bipolaridad es genético, ¿verdad? Y nosotros habíamos hablado, para hacer diagnósticos, Ujú, nunca tenemos que pensar en un solo factor o motivo de causa de los trastornos. Siempre es multicausal. ujú, Obviamente que todo hay una predisposición, ¿verdad? ujú. Pero también tiene que haber otras cosas, ¿entendés? Entiendo, Tiene que entiendo. haber ambiente, tiene que haber eventos. Si nos vamos a trastorno bipolar, Ujú, las niñas que pasaron por abuso sexual y los niños que pasaron por abuso sexual en la adolescencia tienen un porcentaje alto de desarrollar trastorno bipolar. Entonces, si te viene un adolescente, varón o mujer con trastorno bipolar, preguntamos no sobre eventos traumáticos. sí. Totalmente, entonces lo que tenemos que buscar. Sí, Entonces, ¿cómo buen dato, sería el profe. diagnóstico de esta criatura? Sería un trastorno bipolar y también tenemos que buscar criterios de trastorno por estrés postraumático, Ujú. ¿sí? Para nosotros es ley cuando vemos adolescentes bipolares. Bueno, siempre lo preguntamos lo de traumas o de, ¿se acuerdan? Eventos adversos negativos, ¿sí? No, con Sí. ustedes no vi, pero hablamos nosotros de los eventos adversos negativos vez pasada también, ¿se acuerdan? Si yo pasé por maltrato, por violencia intrafamiliar, por abuso sexual, siendo chico, eso puede disparar en un trastorno mental siendo adolescente. Y el trastorno que suele disparar mucho es el trastorno bipolar, ¿sí? Entonces, y con las chicas sobre todo, yo me acuerdo que vi una nena que de una depresión, de su depresión se convirtió en un trastorno bipolar. O sea, era depresiva a full, nunca tenía manía, hipomanía, y estando internada ella eh, desarrolló su bipolaridad. Increíble, increíble. Bueno, ¿queda claro entonces? Siempre busquemos más de un diagnóstico, ¿está bien? Sí, profe. Claro. Y esto se extiende también a la evaluación de gente adulta. Bueno, tercer objetivo. ¿Qué dice? Perdón. Si es así, desarrollar recomendaciones y planes de tratamiento que faciliten la implicación de la familia y del niño en el mismo. Sí, entonces, plan de tratamiento, ¿sí? Y tienen que, como hablamos de niño, y ya vimos, el niño se desenvuelve en un contexto. El niño va a necesitar el acompañamiento familiar para mejorar su trastorno. ¿Queda claro? Sí o sí la familia tiene que intervenir. No queda de otra. ¿Alguna pregunta sobre esto? Todo muy claro, profe. Quedó claro. Entonces, esta es la primera pregunta. Objetivo o finalidades de la evaluación diagnóstica psicopatológica en niños. Siguiente pregunta que dice, ustedes tienen su cuestionario.
Claro, pero te digo. Características diferenciales, ¿verdad? De las evaluaciones psiquiátricas en la infancia y adolescencia. No, el anterior. Objetivos específicos. Eh, Objetivo específico de la evaluación diagnóstica del niño, perdón. sí, ¿cuáles son los objetivos específicos? Primero, ¿qué dice el uno? Sí, determinar si existe psicopatología. Ese, profe. No, 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 el Perdón, uno, el otro, acá es, no veo, no veo. acá es. Ay, Identificar ahí el está. motivo y los factores de consulta. Sí. Siempre tenemos que preguntar cuál es el motivo de Sí, consulta, sí. ¿sí? Bueno, ¿le puedo dejar un minutito, por favor? Claro. Mientras toman agua o algo por el estilo, se van al baño. Vale, profe. Ok, ¿Sí? profe. Dale, dale. Ya volví. Bueno, entonces, ¿cuál es el primer objetivo específico? Dice identificar el motivo y los factores de consulta. ¿Cómo ustedes preguntan el motivo de consulta de los pacientes que vienen junto a ustedes? A ver. Viene su adolescente a consultar. Entran con los padres. Y ustedes quieren saber por qué vienen a consultar con ustedes. ¿Cómo le preguntan a ustedes el motivo de consulta? No, y le pregunta por qué vino. Y En realidad, es directo, sí, profe. directo, ¿por qué Sí, venís? ¿qué es lo que le trae a Sí, consulta? sí. Si le puede Ajá. indicar el motivo de la consulta, creo que yo, ¿verdad? Espectacular. Muy bien, muy bien. ¿Saben por qué les digo así? Porque no me dijeron la palabra que no es recomendable. La palabra no recomendable es problema. Ah, ¿cuál es el problema? Ah, Ah, ya, ok. entonces, porque cuando hablamos de cuál es el problema parecía como que estamos estigmatizando la Ujú. situación, ¿verdad? Eso nosotros sabemos, capaz que la otra persona no lo sabe, pero es como que sin querer podemos poner a la defensiva. Entonces, como dijeron muy bien ustedes, yo creo que no tengo más que agregar nada de lo que ustedes dijeron, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo por el cual están viniendo a consultar? ¿Sí? ¿Qué les trae por acá? ¿Cómo vinieron? ¿Sí? Entonces, porque nosotros tenemos, cuando entra el paciente, preguntamos directo, tenemos que hacer ahí unos segundos de, ¿cómo es? De distender la situación. Primero tenemos que distender la situación, ¿sí? Por lo general, el que va a consultar con un psicólogo o con otro especialista en la salud mental, y también pasa con otras, ¿verdad? Con otras consultas, pero más en psicología, en el área nuestra, eh, se mueve la ansiedad, hay muchas fantasías que no son cercanas a la realidad. Entonces nosotros tenemos que tratar de tranquilizar a la gente que está frente a nosotros. ¿Cómo podemos tranquilizar a estas personas? Paciente y padres. ¿Qué palabra utilizamos? A ver. Estamos para ayudarte. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Quién habló recién? Misael, profe. Misael. Sí. Misael, vos tenés pacientes.
No, ese es Carlos, profe. Carlos es el que tiene pacientes. Carlos Ferreira. Pero Misael, vos no sos fonoaudiólogo. No, Carlos, es Carlitos. Carlos, Carlos Carlos, Ferreira, ¿cómo sí, vos profe. le distendés a tus pacientes? Profe, ¿me escuchás ahí? Perfecto, te escucho. Me estoy peleando con mi micrófono, estaba hablando y a veces estaba... No sé qué le pasó. Bueno, en la primera consulta, en la primera sesión, profe, yo sí o sí le recomiendo a los padres que vengan ellos y le traigan al niño, ¿verdad? Para hacer como una eh, media consulta ya con el chico para ver cómo él se desenvuelve estando en presencia de los padres, porque muchas veces es diferente cuando el chico está con una persona extraña y cuando están los padres. Ujú. Y empiezo a socializar con el chico, interactuamos mediante juguetes, canciones, ¿verdad? Y muchas veces cuando los padres ya, generalmente las mamás, ¿verdad? Son las que son un poquito más sensibles, Ujú. van a consulta y están desesperadas porque no hablan y automáticamente cuando su hijo no habla, ya lo asocian directamente con el Ya, diagnóstico de autismo. que no siempre es Entonces, así. ¿En qué claro, porcentaje no es así? ¿Tenés una estadística de cuántos que consultan por trastorno del lenguaje no son TEA o cuántos son? ¿No tenés fíjate ese dato? que, a ver, te puedo decir algo así, recontra mega subjetivo desde lo que yo atiendo, profe. Ponerle que de los que vienen así para consulta es un TDL, nosotros le decimos trastorno del desarrollo del lenguaje, es un Ujú. 80%. Y Y para hacer 20% de TEA. así mismo, pero yo no puedo dar el diagnóstico de TEA. No, porque vos sos terapeuta del lenguaje. Claro, Mm. El pero diagnóstico sí, generalmente lo da un psicólogo, un neurólogo, un psiquiatra. claro, una persona que está certificada también. Ujú. Sí. Pero sí tenés así como que tu ojo clínico que te dice, che, algo pasa acá, ¿verdad? Mm, Eh, claro. la, las estereotipas motoras, Ujú. la parte de la conducta social y todo eso, ¿verdad? Ujú. Y obviamente cuando vos haces desde mi clínica, ¿verdad? Ujú. Se procede a la evaluación y obviamente ya en las recomendaciones se le hace la sugerencia, ¿verdad? Que haga como una interconsulta, ¿verdad? Ujú. Ujú. Para descartar tales cosas, ¿verdad? De dónde está viniendo estas estereotipas, de dónde viene esta conducta social, ¿verdad? Ujú. Y, y muchas veces las mamás, por eso, cuando vas a hablar luego de autismo, es con pinza de ceja, Totalmente. tenés que tener, porque es un diagnóstico que es como que vos le das el diagnóstico de eso a los padres Ujú. y se les viene el mundo encima. Sí, más bien por estigma, digo yo, ¿verdad? Porque, bueno, sabemos que el TEA es crónico, es de por vida, ¿verdad? Pero algunas veces, y te hablo por lo que nosotros hacemos en el trabajo, algunas veces nosotros tenemos adolescentes o niños que acaban de bajar del árbol. Todavía están con la huella de la soga, ¿entendés? Eh, bueno, te digo nomás como ejemplo de tipo de trabajo que tenemos, ¿verdad? ¿Entendés? Para ustedes es muy delicado dar el diagnóstico de autismo, para nosotros no. Ahora, cuando tengas tu título de psicólogo ya va a ser más adecuado posiblemente, ¿verdad? Dar el Claro, diagnóstico. claro. Ujú. Pero decime, ¿en tu consultorio tenés muñecos, tenés juegos y eso? Sí, profe. Ujú. Bueno, Tengo hijo, cubos, pelotas, coches, dinosaurios, todo, muñecas. espejos, Ujú. todo. Ese es un privado, ¿de verdad? Y privado, profe. Privado, genial, ya, espectacular. Sí, y utilizando esos elementos son los que nosotros tranquilizamos a los pacientes, ¿verdad? Sí. Otra cosa que tranquiliza a los pacientes, y yo creo que ya hablé con ustedes, la verdad que estoy hablando con muchos grupos, ¿verdad? Pero háganme recordar si le dije o no. En su consultorio tener su título colgado, ¿sí? Eso por ahí, si ustedes no sabían, genera algo de tranquilidad en las personas. ¿Por qué? Porque, bueno, vienen junto a alguien competente, vienen junto a alguien que estudió, vienen junto a algún especialista que se supone que le va a dar respuesta a mi inquietud, ¿verdad?
¿Entienden? Yo no hablé de este tema con ustedes. No, profe, esto no, profe. No. Entonces con el otro grupo hablé yo de la importancia de en nuestros consultorios privados. En el público, obviamente, que se sabe que entraste ahí por concurso, por lo general, ¿verdad? Y que tuviste que presentar todo lo que es título, certificado, ¿cómo se llama? Registro. Pero en el privado sí es recomendable tener no el original, porque se pueden hacer copias muy lindas del certificado, del título universitario y tener. ¿Entienden? Esto es más para tranquilizar a los padres, no a la criatura. A la criatura no le va a interesar tanto eso, a la criatura le va a interesar más estos juguetes, ¿verdad? Juguetes. Por eso entonces lo primero que tenemos que hacer con los pacientes es de alguna u otra manera tranquilizarles, hablar de cualquier otro tema, cómo vinieron, de dónde son, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, identificamos el motivo así como todos ustedes muy bien propusieron. Segundo, ¿qué pasa con el segundo objetivo específico? A ver. Obtener un cuadro adecuado del desarrollo del niño y de la naturaleza y amplitud de los problemas conductuales, el deterioro funcional y o el malestar subjetivo del niño. Entonces, algo que ya vimos y que ya saben ustedes, tenemos que conocer acerca del desarrollo del niño. Desarrollo típico del niño. Y también tenemos que saber cuál es la naturaleza del problema por el consultar, ¿sí? ¿Entienden? Tercero. ¿Qué dice el tercero? Identificar los posibles factores individuales, familiares o ambientales que puedan explicar, influir o mejorar estos problemas. Tienen que saber que siempre hay motivos por los cuales los trastornos psicopatológicos emergen. ¿Sí? Tiene que haber, tenemos que buscar siempre. Algunas veces aparentemente no hay, pero eso no puede ser así. Sí o sí tiene que explicarse de alguna u otra manera el por qué estos problemas que trae el paciente están presentes en su vida. ¿Entienden? No, por eso psicología infanto-juvenil es más desafiante de repente que psicología de adultos. Inclusive de adolescentes es más desafiante que de adultos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser como Sherlock Holmes, ¿le conocen? Detective, tenemos que saber mirar entre líneas, tenemos que saber mirar de forma muy detenida lo que está pasando, porque muchas veces los niños no saben comunicar lo que les está ocurriendo, entonces tenemos que saber qué puede estar pasando. ¿Sí? Sin embargo, el adulto te dice directamente, ¿sabes qué? Desde que me divorcié estoy así de mal, me siento muy mal. ¿Sabes qué? Desde que tuve COVID me quedé así muy sensible y muy llorona y no quiero saber nada y no quiero salir a trabajar y me quiero encerrar en casa. Justamente estamos viendo vez pasada una adolescente que desarrolló COVID y después de eso se quedó con agorafobia, pánico con agorafobia. Después del COVID, imagínense que generó el COVID. ¿Sí? Bueno, ¿queda claro este tercer punto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y qué sí o sí tienen que preguntar a los padres y a los niños también? Temas relacionados a maltrato de distintos tipos. También tienen que averiguar eventos traumáticos, ¿sí? Eventos dolorosos de manejar para un niño. ¿Cuáles pueden ser eventos traumáticos para un niño? A ver. La muerte de algún familiar. Exactamente. Accidentes, Sí, maltrato, abuso sexual. exactamente. ¿Muerte de mascota? Sí, Y también. claro, sí. Totalmente. Las mascotas ocupan un rol muy importante en la vida de un infanto juvenil. Va en niños, que pequeños, que en adolescentes, ¿verdad? ¿Sí? Violencia intrafamiliar también, ¿sí? Alcoholismo también, ¿sí? Todo eso tenemos que preguntar a los niños. Y un niño, cuando establece una buena vinculación terapéutica con el psicólogo, no
te va a decir la verdad. Y por más que no te hable verbalmente, te va a hablar no verbalmente. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Van entendiendo, gente? Sí. Bueno, Sí, sí, profe. genial. Y acá entramos con la diferencia que hay entre la evaluación de adultos, siempre es psicopatológico, ¿verdad? Y la evaluación en la infancia y adolescencia. Es lo mismo, ¿sí? Pero se tienen en cuenta algunas situaciones, ¿verdad? Voy a ir leyendo esto. La evaluación psiquiátrica de los niños se rige por los mismos principios, métodos y procesos que la evaluación del adulto. ¿Cuál es el método más utilizado para evaluación? A ver, para evaluación psicológica en adultos. ¿Cuál es el método más utilizado? Y ustedes saben, estoy seguro. ¿La entrevista? Exactamente, la entrevista. ¿Y con los niños cuál va a ser el método más utilizado? El juego. El juego es secundario, es la entrevista también. Con el juego también depende de la edad. Si es muy chiquitito y tiene limitada la parte de comunicación verbal por la edad misma, ¿verdad? El juego pasa a ocupar un rol fundamental, ¿sí? Pero por lo general es la entrevista, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, por eso dice que se rige por los mismos métodos y procesos. Hay algunas características. ¿Qué materiales se utilizan para clasificar diagnósticos? Otra vez estos sí conocen, ¿verdad? Sí. ¿Sabe qué les marqué ahí? Sí, profe, sale. Sale, bueno. Entonces, DSM-5. también, perdón, El DSM. DSM-5 y el CIE-10. También lo que se utiliza en adultos para hacer codificación de diagnósticos se utilizan en niños. Pero acá, fíjense lo que dice. Sin embargo, en algunos casos, los factores de desarrollo pueden influir en la manifestación de los síntomas psiquiátricos. Pregunto, ¿el adolescente por momento es muy caigüe? Sí. Sí, ¿Desganado? bastante. Sí, Sí, muy bien. ¿Te responde mal? ¿Es irritable? sí. ¿No se quiere No, comunicar? irritabilidad creo que no. ¿Alguna vez es Sí. irritable? Fácilmente se irrita. Sí, ¡Oh! ¡Qué sí, pesada! Parece que conoce. Ya. Estos síntomas de estar irritable, caigüe, desganado, con fatiga fácil, no querer hacer nada, bajan sus notas. Esto en un adulto sí o sí va a ser trastorno depresivo. Sin embargo, en un adolescente esto no es diagnóstico, es desarrollo normal. ¿Entienden? Sí. ¿Por qué te reí? Y porque son todo lo que está teniendo mi hija y la verdad que son etapas de su vida. Etapas de su vida que son temporales, ¿verdad? Bueno, Sí. pero lo bueno es que aparentemente, según como decís, y ojalá que sea así, ¿verdad? Que tiene que ver con un desarrollo típico. No, sí, es Porque, desarrollo, profe. porque fíjate, imagínate que se le instala un cuadro depresivo en tu niña con este desarrollo típico. ¿Cómo vas a manejar esto? No, fue ella la psicóloga, Ujú, profe. O sea, entramos, qué sé yo, de repente porque yo le veía aislada en su ujú, pieza y cosas así. ujú. Pero era el factor de quedarse en la casa y todo. Y salió que es del desarrollo, no, no tiene ningún cuadro depresivo ni nada. O sea que todo lo que estamos dando en teoría es así mismo como se presenta en la realidad, ¿verdad? Así mismo. Eh, Por y no, eso me reí. por eso. Y hubo algo, por eso me te reíste, yo le tuve que preguntar. Sí, porque algunas veces, ¿cómo se dan cuenta con el ejemplo de la compañera? ¿Quién me habló recién? Cintia, Cintia Jiménez. Agüero. Agüero. Bueno. O sea, vos pensaste que estaba depresiva, te fuiste y no, señora, ella está pasando por la típica edad adolescente. Te quedaste re
tranquila, ¿verdad? Y sí, porque yo le veía muy callada y ella no era así se encerraba en su pieza, quería estar ahí nomás. Se aislaba, se escuchaba todo el día su música, todo esto, le decía Así que haga mismo. algo, y, ¡ah! Todo por el estilo, ¿verdad? Bueno, Sí. fíjate, o sea, acá lo que dice es eso. Los factores de desarrollo pueden influir, ¿sí? En muchos casos, la normalidad de los niños tiene que ver con conductas adaptativas deficientes, ¿sí? Bueno, por ejemplo, acá, ¿quién puede leer? ¿Misael? Sí, profe. Por ejemplo, en la niñez son frecuentes los problemas transitorios y aislados como miedos, rabietas o inquietud. Sin embargo, en un número considerable de niños, estos problemas son lo suficientemente persistentes, funcionalmente deteriorantes y o generadores del suficiente malestar para merecer atención clínica. Por eso, si nosotros nos vamos a psicología del desarrollo, hay un apartado que dice temores normales en la niñez. Y te explica hasta los 12 años cuáles son los tipos de temores que entran dentro de lo que es normal y esperable según la etapa evolutiva. Y esto está, ¿cómo es? Dimensionado en tablas, ¿verdad? Ahora, la cuestión es que algunas veces el miedo a los perros es algo que se espera que ocurra. Pero ¿qué pasa si tu miedo al perro es paralizante y hace que no quieras salir de tu casa? ¿Es ya un miedo normal o no? No, una fobia. Ya es una fobia. ¿Entiendes? Entonces, algunas veces pareciera algo de desarrollo normal, pero tenemos que investigar gravedad. Por eso hace rato les dije que hay que ver la gravedad de los síntomas. No, es lo mismo tener un miedo del perro y ladra y te pones a correr, que no es lo recomendable, que decir, no, mamá, tengo miedo que me mueran los perros. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Sí, qué suerte. Para mí queda claro, no sé si... A mí, yo también siempre estoy repasando con mis alumnos, ¿verdad? Por tanto, ¿quién puede leer? Sigo, profe. Ujú. Por tanto, el núcleo de la obtención de la historia y del examen del estado mental del niño, lo que constituye el desarrollo, ya que trata de describir el funcionamiento presente del niño en diversos ámbitos y evaluar la adaptación del niño en estas áreas, según lo esperable por edad y fase de desarrollo del niño. Sí, entonces tenemos que saber la historia del niño, tenemos que saber el examen mental. ¿Qué es un examen mental? Eso yo sé que dieron con la profe Gladys. El examen mental es la evaluación del paciente en el momento en el que ustedes están evaluando. Sí, ¿Sí? vimos eso en psicopatología ¿No? 1. Cuando se presentaba un paciente, Sí, veíamos sus cómo se características, sentía, cómo estaba. su forma de vestir, si Sí, miraba los ojos, el tono sí, de la voz, qué claro. impresión te daba, porque Está en ubicado en algún, el tiempo y espacio. sí, todo lo Todo. que es eso, su atención, su orientación, su lenguaje, su nivel de inteligencia, y muy importante para nosotros los que estamos en psicopatología es tratar de captar el estado emocional de esa persona, o sea, su humor. Nosotros podemos darnos cuenta enseguida del humor de la otra persona atendiendo bien, ¿sí? No es necesario muchas veces que un paciente nos diga que se siente deprimido porque nosotros ya estamos captando eso en el paciente. ¿Entienden? Y ese es nuestro trabajo. Es una de nuestras muchas habilidades, poder captar el estado emocional del paciente. Poder evaluar al paciente en 2 minutos, ya podemos saber muchas veces si está deprimido o no, si está con ansiedad o no. Al escucharle, por eso dije hace rato el tono de la voz, cuando el paciente habla tenemos que ver todo lo que tiene que ver con la voz, ¿verdad? El tono, la inflexión, cuando alza un poquito la voz, cuando baja. Todo eso nos da información del examen mental, ¿sí? El proceso, y fíjense, esto es lo importante. Fíjense lo que es, en 2 líneas. ¿Se puede seguir leyendo? Sí, profe. El proceso diagnóstico psiquiátrico del niño se origina en el entendimiento que hace el clínico de las vicisitudes del desarrollo normal y anormal del niño. O sea, lo que te dice ahí que vos como psicólogo infanto-juvenil tenés que saber diferenciar lo que es desarrollo normal y lo que es desarrollo anormal.
tenés que saber tu historia clínica, tenés que hacer anamnesis y tenés que hacer examen mental. Vos haces todo eso y sos un excelente profesional, ¿sí? Pero para todo eso tenemos que dedicarnos y realmente prestar mucha atención a nuestros pacientes. Es por eso que nosotros salimos de las consultas como cansados o no. Sí, imagino Súper que sí. cansados, agotados porque pusimos todo nuestro cerebro, mucho de nuestros sentidos en el paciente. Y estar muy atentos cansa, ustedes saben eso, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ser un buen psicólogo y quiero hacer buenas evaluaciones, tengo que saber si el temor de un niño es normal o anormal para su niñez. Como dijo Cintia, si los síntomas que parecen depresivos de mi hija adolescente son parte de un trastorno depresivo o es parte de su edad adolescente, ¿sí? Una consulta nomás te fuiste, Cintia. No. ¿Cuántas? Ella fue 5 veces y yo 3. En Ocho. donde indaga, sí, en donde indaga, a mí me indagó si era cuando ella era chica, si mamó, no mamó, a los Claro, cuánto todo gateó, eso preguntas. Claro, toda esa historia de a desarrollo. cuánto le salió su primer diente, A la cosas pucha. así. Che, dio tanto, tanto. Sí, Y yo sí. en una sesión te decía todo eso. No, pero en IPS, profe. Igual En nomás. IPS, Pero ahí no, pues está 30 la cuestión. minutos no era. Ah, bueno, entonces 2 sesiones te decía. 2 sesiones, entonces te decía. Ahí pues Yo está la cuestión. justamente decía porque es tan cortito, pero él realmente tenía muchos pacientes. Ah, ya. Sí, tenemos muchos pacientes. Psicólogos ahora tienen muchos pacientes, gente. Esa historia que se van a morir por tener esta profesión es recontra mentira. Inclusive pueden hacer qué tipo de trabajo, o sea, pueden elegir qué tipo de trabajo hacer. ¿Sí? Capaz que antes no se valoraba mucho, pero después de la pandemia realmente se valoró mucho esta profesión. Pero es algo que nosotros hablamos, creo que en la primera clase, Qué bueno. que ya venía valorándose de a poquitito, pero esto de la pandemia es como que nos mostró más bajo la lupa, o nos puso más bajo la lupa, ¿verdad? Imagínense, nosotros tenemos niñas que después del COVID desarrollan pánico con agorafobia. Terrible, no quieren más salir, dice. Pero y Si no no de la es, cabaña. perdón. Si no de la cabaña, creo que se llamaba eso, ¿verdad? De la No, no, cabaña. no. No, pero esta es No puede realidad. salir. Esta es realidad. En Netflix La mujer en la ventana se llama, si quieren ver pánico con agorafobia. O en este caso, agorafobia nomás. Sí, agorafobia. No sé si conocen la película. La mujer en la ventana. Con la novia de Sí, Superman. ya vi. Sí. Me voy a Luis, contar. no cuentes, no spoilers, o si no te No, bajamos spoiler. puntos. Tenés que ver, Misael. Sí, a ver, a ver. Sí, Linda así. está esa película. Bueno, ¿qué es Para lo eso sí que habla. Mm. el Joker también es buenísimo. ¿Qué nos enseña el Joker acerca de la psicopatología infanto-juvenil? Me imagino que todos vieron el Joker, ¿verdad? ¿Qué Sí. razón? Tiene Para mí muchos traumas. es un manual de psicopatología infanto-juvenil. Profe, yo me fui a ver eso en el cine. Dios mío, salí toda trastornada. Sí, Es verdad, impresionante. Como toda taquicárdica saliste, ¿verdad? se merecía el Se Oscar. despertaron Impresionante. todos mis problemas mentales. Sí, Fragmentados también, profe. esa está, yo no llegué a ver toda esa, pero vi la última parte y me gustó. Con mucha ficción, pero me gustó. Porque Sí. esas cosas ocurren. Eso de fragmentado, de trastorno de identidad disociativa ocurre. No es Impresionante. nomás un evento, o sea, no son diagnósticos muy seguidos de ver, pero ocurren, ¿sí? Ocurren. Y Profe, el una consulta. sí. Este tema de los adolescentes para identificar si tiene depresión o no, ¿cómo Mm. determinar eso? O sea, ese ¿Cómo que? tipo, ¿cómo determinas si tiene o no tiene depresión? ¿Por Porque la anedonia? no, porque justamente lo primero que tienes que saber es desarrollo normal del adolescente. Ujú. ¿Sí? Yo tengo mi hijada que tiene 17 y bajo la voz. A ella la gente que le ve le dicen que tiene que consultar con psicólogo. Y yo soy su tío.
Aparte de que es mi hijada, ¿verdad? Y yo inclusive le mandé decir a su pediatra por su mamá, decirle que deje de decir estupideces, le dije. Que se dedique nomás a la pediatría, porque ese es su carácter. Tienen temperamento y eso da como resultado su personalidad. Y ella es así, antisocial, no quiere saludar, no hay nada fuera del lugar. Y son padres separados, ¿verdad? Y entonces mi mamá me dijo, vos no le ves así, pero ella es así, le dije. Pero déjame ya preguntar. Y le pregunto, ¿a vos te afecta que tu mamá y tu papá estén separados? No, mejor si que así tengo dos a dónde irme. ¿Entendés? O sea que, entonces, primero, desarrollo normal del niño, ¿sí? En el caso que tiene que ver con tu pregunta, ¿verdad? Sí o sí tienen que saber cuáles son las características de un adolescente, características emocionales. Y si querés saber si está deprimido, le haces las preguntas relativas a la depresión. ¿Cuáles son las preguntas relativas a la depresión? Las que están en el DSM-5. Tienes que averiguar tristeza. La tristeza debe ser frecuente. La mayor parte de las horas del día y casi todos los días. ¿Sí? Tenés que preguntarle si está triste. ¿No te sentís triste? ¿No te sentís apagada? 1. 2, como muy bien dijiste, la anedonia. ¿Cómo preguntar si una persona tiene anedonia o no? Preguntarle si acontecimientos o cosas que antes le generaban placer, ahora ya no le generan. Hacer una comparación. Sí. Bueno, pero fíjate, vos vas a hablar de una forma muy técnica. Es recomendable que adaptes eso a un adolescente. Yo soy tu paciente, ¿cómo me preguntarías? Y a ver, ¿qué era lo que más te gustaba hacer antes, por ejemplo? ¿Qué era la Jugar actividad que fútbol. más te gustaba? ¿Cuál? Sí, Jugar fútbol, sí. estar con los muchachos, tomar tereré con ellos. Ujú. Y bueno, eso ya me brinda la información suficiente. Si ya no hace más actividades y si Bueno, ninguna de esas actividades le genera placer, pero te ya falta es- una pregunta. Hoy día, ¿esas actividades te gustan hacer? Ujú. ¿Cuál va a ser la respuesta de un deprimido? No, No. 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 Y yo, sin embargo, mi hija, cada vez que podemos salimos, nos matamos de la risa. O sea que yo No por tiene. eso en un momento le dije, decirle a su pediatra que decía estupidez, y si que habla de psicología que me llame y voy a hablar con ella. Le dije, nunca me llamó. ¿Entendés? Entonces la pregunta, muy bien hiciste, cosas que antes te gustaban hacer y que hoy día no te gustan. Como que, por ejemplo, te dice adolescente, ¿verdad? Y antes te gustaba a un varón jugar fútbol, estar con los muchachos, escuchar música, ya. Y con las mujeres, ¿qué sería? Salir con las amigas, ir de shopping, tomar helado, bailar, ¿sí? Entonces, tenemos tristeza, tenemos anedonia, después tenemos varias otras preguntas. Si pierde el adolescente, por ejemplo, duerme mucho, pero porque crece, no, es porque no tiene sueño, ¿sí? Hay que averiguar si tiene o no alteraciones del sueño, hay que averiguar si tiene alteraciones de alimentación, hay que averiguar con el adolescente sentimiento de minusvalía. ¿Saben lo que es sentimiento de minusvalía, verdad? Sentirse de menos. La pregunta es, si te comparas con chicas de tu edad o con chicos de tu edad, ¿te sentís menos en relación a ellos? Pregunto, ¿es clara la forma de preguntar que tengo? El otro me va a entender. ¿Eh? ¿Cómo es eso? Sí, ¿cómo yo evaluaría su sentimiento de minusvalía? A ver. Yo creo que no va a entender. Bueno, ¿por qué? Yo digo que sí va a No, entender, va a decir, ¿a qué te referís con eso? ¿Me puedes dar algún ejemplo? Te iba a decir, Cierto. viste que hay otras chicas que tienen tu edad. Y respondeme como mi paciente. Hay otras chicas que tienen tu edad, ¿verdad? Sí, Ah, bueno. Cuando vos te comparás con ella, porque muchas veces la comparación es algo imposible de no realizar con otras sí. chicas. ¿No sentís que las otras chicas valen más que vos por algún motivo u otro? Ahí ya está más claro. Eh. Y yo te voy a decir, no, Ah, entonces no está deprimida posiblemente. ¿Sí? para nada. Son unas Entiendo. No, guachiturras.
Todas son feas. ¿Sí? Bueno, tiene Sí, como la ñaña la voy a cuestión. hacer. Y también Profe, tenemos que averiguar en adolescentes, en el caso de la persona que me preguntó que fue un varón, una de las cosas importantes de preguntar es la esperanza. ¿Cómo es su nivel de esperanza? ¿Pensás que las cosas van a ir mejor de aquí en adelante? De aquí a 2 años, ¿qué te ves haciendo? Una persona depresiva y muy depresiva muchas veces no ve nada claro, no ve ninguna luz. Y eso es de temer. Eso puede ser una conducta suicida, Si se sin destino. autoflagela, profe. El cutting. Sí. ¿El cutting qué significa? No necesariamente significa depresión. Llamada de atención. No, No, pero muchas veces vos no. ves que se hacen y no son superficiales. Sí, son superficiales, pero ¿qué están indicando? ¿Sabes que hay Ayuda, mucho? Exactamente, bien ayuda. así mismo. Llamada de atención. Sí, bien ayuda. Llama atención para pedir ayuda. Sí, Manipulación, por más que parezca manipulador, nosotros le atendemos y con el mayor de los respetos como siempre. claro. Porque ese corte superficial, si no se corta lo que está mal emocionalmente en esa persona, después de ese corte se va a ir profundizando. Sí, por favor. Porque es un Profe, pedido de ayuda. Sí, escucho. ¿puedo dar un casito que tuve con la hija de una de las vendedoras de mi oficina? ¿En qué trabajas? ¿Qué vendes? Portabilidad de Claro. Ah, mira, vos, yo era de Claro fanático y me pasé activo, no sé por qué miércoles, pero bueno. Después te llamo, ahora hay nuevas ofertas. Ah, sí, pero ¿sabes qué pasa? Es que yo porque hice eso me dan 120 megas por 100.000. ¿En serio? En tío Wi-Fi, sí. Pero eso es tu wifi, pero es tu línea para lo que es la facultad o el colegio, los megas que te está dando ahora, Claro, Ah, lo como de 150 megas y eso, ¿verdad? sí, señor. 150 gigas, ya. Ya pensé, pero no puedo, mientras tanto no puedo. Yo estoy arrepentidísimo de haber hecho mi portabilidad, ¿qué querés que te diga? Después te, después te hablo. Profe, Bueno, el caso que te quería ah, comentar fue justamente eso. La hija de una de mis vendedoras mm, estaba siguiendo un tratamiento también psicológico, pero evidentemente la profesional no estaba haciendo toda la gestión como correspondía. ujú, Y al final, como yo más o menos, no te digo que le solucioné, pero más o menos le guiaba, era ujú, que tenía una compañera que era re tóxica, que le decía desde que amanecía hasta que se dormía la pobre nenita, ujú. que su cabello era feo, que era gorda, que le torturaba psicológicamente, que no hable con esa, que no. Y la nenita se autoflagelaba, ¿verdad? Se ¿Cuántos años? cortaba, perdón, ¿Cuántos años? 13, profe. Ah, ya. ¿Y después? Y bueno, yo le dije que era una llamada de atención eso, ¿verdad? Que, bueno, primero que nada que no le deje sola, ¿verdad? Que esté Ujú, siempre una persona, por cualquier eventualidad, que no haya un factor desencadenante mucho más grave de lo que estaba pasando. ujú, claro. Eh, y después eh, habló con esta, o sea, sinceró con su mamá, ¿verdad? Ujú. Y yo le dije que le saque los teléfonos porque ni descansaba, ¿verdad? Que le saque los teléfonos, no sé si estuvo bien o no, pero lo que sí que le dije que en un momento dado trate de revisar un poco el teléfono y Sí, ahí, súper bien, y súper ahí bien. se dio cuenta que la La fulana. amiga le torturaba por teléfono, profe, pero le torturaba. Que no hable con fulana, que no hable con sultana, que porque no venía al cumpleaños, o sea, le cantaba la hoja de ruta ahora, y la pobre ya estaba recontra podrida por lo visto, pero no sabía cómo zafarte de esa relación tóxica. ¿Pero qué Hasta era? ¿Su amiga? O su sea, amiga. la chica esta la anulaba en el colegio con algunos compañeros, con todos los compañeros, ¿cómo era? Sí, o sea, era compañera de colegio y era su amiga también, ¿verdad? Y Ujú. bueno, después la mamá habló con la mamá de la chica, inclusive le mostró las capturas de pantalla y ella no podía creer que su hija estaba haciendo todo eso, ¿verdad? Entonces le pidió por favor que guarden distancia Ujú, y bueno, la mamá habló con la hija y le dijo que a partir de ahora ya no quería que tengan ninguna relación. La, ujú, la hija le bloqueó a esta chica y vos sabés ujú. que cambió, pero eso me dice la mamá, cambió 360 grados el comportamiento
Entonces no cambió nada. ¿Por qué, profe? Y porque 360 volver al mismo punto. Sí. Bueno, la 180. mitad entonces. A lo que voy nomás es que no se autoflageló más después de eso. Estuvo mucho más activa haciendo... Sociable. Exactamente, volvió, vamos a decir, a lo que la mamá realmente en su momento le conocía, ¿verdad? Y inclusive en su momento le dijo a la mamá que se sentía más liberada, más tranquila. Total. Y cambió su círculo de amigas, ¿verdad? Qué bueno. Porque, decime, ¿quién prohibió acá a quién? ¿La mamá de la que acosaba? No sé, pero la mamá de la nena sí le prohibió, ¿verdad? Sí, la mamá de la nena que era acosada, vamos a decir. Mi vendedora lo que le prohibió que no... Y habló con la mamá, ¿verdad? ¿Y la acosadora qué pasó? Y La mamá de la acosadora le habló también a la acosadora que pare ya. ¿No sabe sí, eso? le habló, pero inclusive le había de otro número, inclusive le trató de seguir torturando, ¿verdad? Pero ya no pudo, no pudo llegar con ese objetivo, vamos a decir, ya no pudo cumplir esa. Y Muy buena. ahora la nena está totalmente más activa. Pero continúa con su compañera. Bueno, pero al menos ya no le ve más, ya no es virtual, pues, ¿verdad? Claro, porque ahora mismo es virtual. Ajá. Y ya no está teniendo ningún tipo de comunicación. Ya, bueno. Permitimos un ratito. La persona que preguntó cómo diferenciar entre una conducta adolescente normal de una conducta depresiva, ¿está clara mi respuesta? Sí, profe. Genial. Entonces, si tenés sospecha de alguien de tu entorno, alguien conocida, busca en el DSM-5 los criterios de depresión y hace tus preguntas en base a eso. Segundo, ¿vos sabés que pudiste evitar una conducta suicida de esta niña? Por este último caso, digo. ¿A mí me está hablando, profe? Sí, la que me contó el caso de la nenita que se autolítica, la que se lastimaba. Sí, porque honestamente yo no veía ninguna mejora con la profesional que estaba teniendo, ¿verdad? Al contrario, se ponía cada vez, por lo que la mamá me comentaba, se estaba poniendo mucho más duro el caso, ¿verdad? Y no sé por qué, ¿verdad que hacía alguna de eso que te da vergüenza ajena? Porque nosotros pues, estamos para ayudar. Nosotros estamos para ayudar. Lo que vos hiciste fue ayudar. Pero ¿sabes dónde está otra vez? Eso me olvidé comentarte. ¿Sabes quién era la nenita? ¿La acosada o la acosadora? La acosadora. ¿Quién era? La hermana de la psicóloga. Le dije que era totalmente contraproducente que tenga ese tipo de vínculo, ¿verdad? No, porque y decime, la mamá le decía, licenciada, tu hermana hace esto por mi hija. O cosas por el estilo. Eso ya no sé, profe, pero cuando a mí me contó el caso, al principio yo no sabía que la psicóloga era la hermana de la nenita acosadora. Cuando yo me enteré le dije, no es ético, no es ético. Ahí tiene sentido. Impresionante. Qué bárbaro. Y después le cortó a la, porque a mí me mostraba unos dibujos que hacía, voy a ver si tengo, voy a subir al grupo para que vean, y era todo dibujo así medio depresivo, suicida, vamos a decir, ¿verdad? O sea, ¿No sabes si tuvo pensamiento suicida la nena? sí. Sí, ya estaba a punto. Por eso te digo, le salvaste a esa nena, porque esto que vos describiste es bullying. Y era un bullying feísimo. ¿Entendés? Era un bullying feísimo. Y ustedes saben que hay criaturas adolescentes que se suicidan por el bullying. ¿Saben o no saben? Si no saben, ahora saben. Entonces, vos con tu intervención ayudaste a que esta niña esté mejor. Y eso es buenísimo. Porque el día de mañana va a ser tu trabajo si es que te gusta adolescente, ¿verdad? ¿Entendés? Y tenés que ver todo qué está pasando. Por eso nomás se autoflagela. Cuando se autoflagela, tenés que cortar lo que está siendo el motivo de autoflagelación. Si no cortas con eso, se va a suicidar. El factor desencadenante. Claro. Esto es un acoso, esto es un bullying. Inclusive acá, si querés saber qué más podés hacer, bueno, esto es lo que se hace en la parte privada, ¿verdad?
acudís a la institución a informar de la situación. Y le decís, mira que a mí la ley me ampara porque yo tengo que proteger a mi paciente. Entonces podés hacer también un informe a la Defensoría avisando de esta situación en esa institución. ¿Entendés? Eso sí querés hacer más. Pero está, como lo que hiciste está espectacular. La cuestión es que siga monitorizando cuando esta niña o esta adolescente tenga que volver a lo presencial. Yo en ocasiones tuve que hacer que se mude mi paciente de una institución. Y llegaron ocasiones en que tuvimos que, ¿cómo es que tuvo que salir de la institución? Sale de la institución, seda. ¿Sí? ¿Por qué tuvimos que hacer esto? Porque de repente toda la estructura del colegio eran familiares del acosador o de la acosadora, ¿entendés? Impresionante. Se hacen los informes y todo eso, pero como tarda, entonces mejor nomás era bueno cambiarte si podés o mudarte a otro colegio, algo así. Ah, espectacular. Bueno, gente, son las 9. Qué rápido pasó, según yo. Para todos, pues estuvo muy divertida la clase. Sí, siempre aprendemos todos, ¿eh? Entonces, nos quedamos acá. Yo voy a ver para pasar esto a Filmina para el próximo lunes. En Filmina es más práctico la lectura, ¿sí? ¿Le parece bien? Y quedamos para el próximo lunes. Vamos a ver para desarrollar todo esto ya y vamos a empezar ya con un trastorno por excelencia en niñez y adolescencia, que es la depresión. ¿Alguna pregunta? No, lo que pueden hacer es leer y compartimos el próximo lunes. ¿Sí? Voy a irme más rápido así para empezar los trastornos. ¿Ustedes recuerdan qué fecha tenemos el examen parcial? Sí, ya empezamos el 1 de septiembre, sí. El 20, perdón, el 20. 20. Ah, tenemos tiempo todavía. El 20 de septiembre, sí. Vamos a meterle trastornos entonces a full ahí. Sí. Bueno, gente, un gusto. Igualmente, profe. Nos vemos el lunes, Dios mediante, ¿sí? Chao, profe. Gracias, profe. Chao, Chao, profe. chao. Chao, que estén bien. Cuídense. Chao, chao.